as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén escuchando, desde donde nos estén viendo. Esta noche vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Brasil, en el mano a mano entre Bolsonaro y Lula da Silva. Tenemos dos invitados de lujo. Uno se llama Alfredo Bessoff. ¿Bessoff? Sí, correcto. Periodista profesional, politólogo brasilero de ascendencia alemana, y tenemos ya a alguien conocido aquí en la casa, muy escuchado también, muy visto, Alfredo, en su país y en otros lugares del mundo. Y Ryan Harvey, que ya hemos hablado aquí varias veces, el gran denunciante de Facebook, autor del libro que pueden ver atrás de él, Behind the Mask of Facebook, detrás de la máscara de Facebook. Vamos a entrar en materia. ¿Qué está pasando en Brasil, Alfredo? Bueno, hay una cosa muy importante que se pasa en Brasil. Brasil hace muchos años estuvo en las manos de la izquierda, y la izquierda en nuestro país se hizo un trabajo de más de un siglo de ocupación de espacios. Eso empieza en algo como 1890, cuando llegan al Brasil los anarquistas italianos. Y toda la movilización de la clase trabajadora se fue hasta 1922 por las manos de los anarquistas. Siempre. En 1922 nosotros tenemos la creación, la fundación del Partido Comunista Brasileño. Entonces, a lo largo de los tiempos, siempre hubo una movilización, un trabajo de la izquierda, de los comunistas, acerca de los ejércitos. Se hizo acá una intentona comunista en 1935, cuando tentaron tomar el poder por las armas en unidades de ejército. Hubo una tentativa en 1923-24 con los tenentistas también. Entonces, a lo largo siempre la izquierda hizo las tentativas de llegar al poder. La última vez se hizo en 1964, cuando llegaron las puertas de tomar el poder con João Goulart, que era el presidente, muy cerca de los movimientos sociales, agrarios, aunque él mismo sea un gran propietario de tierras. Es una contradicción. Él, un gran propietario de tierras, hizo un trabajo de inseguridad en el campo. Bueno, llega el gobierno militar, el régimen militar, que se va de 64 hasta los años 85, más o menos, con la llegada de Sarney al poder por una elección indirecta, pero con un trabajo que empezó más o menos en 1973, 74,
de ocupación de la academia, de las universidades, por profesores que estaban fuera y que volvieron. Entonces hubo un trabajo muy a lo largo de mucho tiempo. Cuando llega el gobierno de Sarney, nosotros tenemos la llegada de todo un campo de la izquierda que fuera derrotado, que fuera vencido en la lucha, en la guerrilla urbana y campesina que hubo en Brasil. Que muchos no la conocen, pero nosotros tuvimos una revolución en el campo y en la ciudad también. Entonces, cuando nosotros volvemos a la democracia, quien vuelve fuerte son los grupos de izquierda, porque no había más derecha, no había más un centro democrático, solo que se tenía era un grupo de izquierda o centro izquierda. No hubo ninguna posibilidad de formación de agrupaciones, de grupos, de partidos que tuvieron algún compromiso con un pensamiento liberal, con un pensamiento que no sea estadista, que no sea de intervención estatal en la economía. Entonces tuvimos todo ese tiempo. Cuando Fernando Henrique Cardoso, que es un fabiano, llega al poder, se hizo las bases, se hizo toda la parte, hizo la preparación para la llegada de alguien que en el escenario externo se peleaban duramente, pero que era como si fuera un teatro de trincheras, como si fueran partes de lo mismo juego. Entonces llega Lula al poder. Lula llega al poder en un momento muy importantísimo, donde las commodities brasileñas estaban en alta, la parte de minería, la parte de la producción agrícola, la parte minera, toda esa parte, los minerios. Entonces fue una época de mucho éxito. Pero también empieza la fase más pesada de la corrupción. Y esa corrupción se hizo aprofundando cada vez más. Cuando llega en 2014, hay una discusión acerca de los resultados electorales que garantizaron un cuarto mandato para el Partido de los Trabajadores. En este cuarto mandato se empieza entonces una movilización popular como nunca hubiera en nuestro país, que fuera una movilización popular fuera de las líneas de los campos de izquierda. Fueron tipos como yo, que no tenía actuación política, no fueron sindicatos, fue el pueblo que empezó a brillar por 40 centavos de reales por una pasaje de bus. Y todo eso se fue andando. Tuvimos al mismo tiempo la operación Lava Jato, que es importantísima, que expuso las venas abiertas de la corrupción de este periodo. Y cuando llega 2018, llega al poder un hombre que era parte no del sistema de corrupción, pero que estuvo siempre dentro del sistema político. 27 años de mandato de diputado, sin en ningún momento tener puesto las manos en plata suya. Eso es importante. Y cuando Bolsonaro gana las elecciones, hubo un atentado en el día 6 de septiembre de 2018, y cuando él llega al poder, Ricardo y Ryan, lo que nosotros tenemos es una cruzada, es una acción cotidiana, permanente de la idea, del activismo judicial y de una clase política que estuviera siempre acostumbrada a ganar plata en todos los momentos. Entonces, hoy estamos a las puertas de la segunda vuelta de las elecciones.
Y todas las encuestas que tienen salido, y hoy salieron más, todas ellas que tuvieron una performance lamentable en el primer turno. Las encuestas, Ricardo y Ryan, daban a Lula ventaja de 15 puntos, 16 puntos. Y cuando se llegaron los números, esta diferencia fue algo como 4 o 5 puntos. Y ahora nos tenemos a pocos días de la segunda vuelta de este balotaje fundamental, no solo para o Brasil. Piensa bien, Ricardo, no es solo importantísima para nosotros, en cuanto pueblo, en cuanto ciudadanos, cuanto productores, cuanto periodistas. Y acá en Brasil hay una cosa muy increíble. Los periodistas hoy defienden, los periodistas de la izquierda defienden la censura contra los periodistas de la derecha. Piensa lo que se pasa. Entonces, pero eso que se pasa en Brasil, Ricardo, y ahí ahora quiero agradecerte por abrir este espacio y también a Ryan. Lo que se pasa en Brasil tendrá repercusión muy fuerte en Argentina, que tiene elecciones en 23, en Chile, que está a vueltas con un gobierno piantao, como dicen los porteños. Nos tenemos el problema serio en Perú, donde Pedro Castillo está hoy enfrentando el tercer pedido de vacancia del poder. Entonces es un cuadro muy... Habrá elecciones en Venezuela. Hay el problema del derrumbe total de Colombia. Hay ese problema del narcoestado de Bolivia. Entonces hace falta solo para que ellos dominen todo la dominación de Brasil. Pero le digo eso, si Brasil sigue en las manos de Bolsonaro, todo cambia, a empezar por Argentina, donde tenemos una posibilidad muy fuerte de que en una elección de 2023 nosotros tenemos no más Cristina Kirchner contra Macri, pero una posibilidad muy fuerte de que tenemos el enfrentamiento entre Macri y un tipo llamado Javier Milei. Javier Milei, que es un tipo totalmente diferente, no es un conservador tradicional, no es un hombre de derecha, es un libertario, pero un libertario no la forma como los Estados Unidos tienen los libertarios. Pero esa es la realidad. Me disculpa si yo me alongué en la charla, pero así nosotros tenemos una imagen contextualizada de lo que se pasa en Brasil y la importancia. Hoy las encuestas dan como resultado un empate técnico. Era necesario esta ambientación para que la gente de habla hispana en el hemisferio pues conozca lo que pasa en Brasil, porque lo que pasa en Brasil realmente es extraño muchas veces para el resto del continente, siendo un país tan importante, tan grande. Mencionabas ahí el teatro de marionetas, es más o menos lo que pasa en Colombia, con la falsa derecha del Centro Democrático de Uribe, que es de origen maoísta y sigue siendo maoísta, y todo su entorno de izquierda que prepara el camino, incluso con la gran jugada de Iván Duque, otro hombre de izquierda, socialdemócrata, prepara el camino para que fuera posible nuestro propio Lula, que es Gustavo Petro. ¿Cómo ves tú a Bolsonaro, Ryan? Bueno, todo eso de esa mención de América del Sur, pues me hace recordar mi tiempo trabajando para Facebook, porque yo moderaba contenido, revisaba mensajes en las redes sociales para Facebook desde 2018 a 2020. Y pues, la verdad, bueno, en ese entonces yo veía eso de Venezuela y de Colombia, Perú, cómo estaban hablando en las redes sociales, y la elección en México de López Obrador, un izquierdista y un gran amigo de
sí, gran amigo de pues Fidel Castro y de Cuba. Entonces vi esas cosas. No me toqué directamente en ese entonces a ver contenido de Brasil. Vi algunos mensajes, posts. Sabía que Facebook estaba escogiendo, bueno, escogiendo cuáles temas son políticos en Brasil. Entonces sí vi algunos mensajes sobre eso. Entonces, después de que fui al público en 2020, como denunciante de Facebook, tuve la oportunidad de conocer a congresista Bia Kicis por medio de una videollamada y también a algunos periodistas de Brasil. En septiembre de 2020 visité a Brasil, estuve 10 días en Brasil y conocí a varios periodistas. El canal más famoso de Brasil, a Terça Libre, y conocí a ellos. Alfredo, se me fue el nombre del periodista más atacado por el gobierno de Terça Libre, Alan dos Santos. Alan dos Santos. Sí, Alan dos Santos. Y conocí a Alan dos Santos. Entonces vi la dinámica de cómo la gente cree en Bolsonaro. Y la gente compara a Trump a Bolsonaro. Y la verdad creo que Bolsonaro es más popular aún que Trump. Sí, aquí Trump hace los rallies, pues los eventos y da discursos, pero en Brasil la gente llena las calles y me gusta que usan esa táctica de ir a las calles a protestar, que aquí en Estados Unidos los de la derecha no usan esa táctica, más lo vemos de la izquierda. Entonces, bueno, yo estuve allí para el Día de Independencia de Brasil en 2020. Hablé con muchas personas ahí de la derecha. Es la gente común, es la gente común que apoyan a Bolsonaro. El nivel de la corrupción es sorprendente. Yo conocí abogados ahí en Brasil que estaban en contra de la Corte Suprema y hablé con ellos directamente. Era gente con dinero que dieron dinero a causas derechistas y la Corte Suprema fue a su casa con policía y les quitó su celular, su laptop, todo. Lo estamos viendo ahorita con Biden. Están investigando todos los socios de Trump, pero no lo hemos visto tanto como Brasil ya lo ha visto. Pero entonces yo lo veo así. No soy muy optimista de la elección. No sé si Alfredo quiere comentar más, pero... Pero ¿te gusta Bolsonaro? Me cae bien, sí, me cae bien porque la verdad no estoy muy estudiado de las policies, de las políticas, like policy análisis de lo que él ha hecho, sinceramente. Obviamente es muy popular y pues obviamente está mucho mejor que cualquier persona pues izquierdista, comunista. No está tan influido por China o otros países. Entonces, eso lo veo. La verdad, no estoy no tengo un análisis muy al fondo de Bolsonaro, pero obviamente él ha luchado para la economía de Brasil, para la gente de Brasil durante el COVID, la pandemia. Bueno, entonces, sí me apoyo a Bolsonaro porque sin él, pues China ya estaría en poder y ya están casi en poder en Brasil. ¿Por qué te gusta Bolsonaro, Alfredo? Bueno, primero yo quiero hablar una cosa, Ricardo, porque que usted habló, que en Brasil la clase política siempre estuvo de espalda hasta la América Latina. Es una cosa impresionante. Yo soy periodista, yo soy politicólogo, también mi empresa tiene una publicación en el campo del turismo y viaje, y yo viajo mucho, antes de la pandemia, que sea claro. Y siempre hay una pregunta
en todos los lugares de nuestra América Latina hay mucha curiosidad acerca del Brasil, pero el Brasil no tiene un trabajo de comunicación con nuestra América. Es algo lamentable. Y le digo entonces que siempre tuvimos una relación con las espaldas para nuestra América. Bueno, ¿o qué me gusta en Bolsonaro? Primero, es un tipo auténtico. Si ellos tienen que hablar alguna cosa, lo habla al su modo. Segundo, hizo una firme defensa de la economía de mercado, que se tiene menos peso del Estado en la espalda del pueblo, en el coco del pueblo. Entonces, ello redució carga tributaria. Ello es un problema porque los medios de comunicación en Brasil hicieron una campaña a lo largo de 4 años, todos los días contra Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro les tiró la plata. Hay vehículos acá en Brasil que ganaban algo como, vamos a hacer una traducción, algo como 5 o 6 billones de dólares y que ahora se quedaron con poca plata. Estamos hablando de mucha plata y que el gobierno no hace más esta transferencia casi que cotidiana de plata para los medios de comunicación. Otra cosa, Bolsonaro hizo una traba en ciertas relaciones no muy republicanas entre los poderes. Eso es algo muy importante que se diga. Nosotros no tenemos una Suprema Corte o una Corte Suprema en los moldes de otros países. Nuestra Suprema Corte no son jueces, son ministros. Eso le muestra la diferencia. No son personal de carrera, son abogados que llegan hasta la Suprema Corte solo por indicación, solo por un nombramiento político. Por ejemplo, el abogado de PT, Toffoli, que fue abogado personal de Lula y Toffoli y PT por mucho tiempo, es hoy ministro de la Suprema Corte. Es lo que en 2 oportunidades no tuve competencia de pasar, de ser aprobado en un concurso para juez. El que no tuve capacidad de ser juez por concurso, lo viró ministro de todos los jueces por una intervención política. Entonces, nosotros tenemos una Suprema Corte, una Corte Suprema totalmente politizada y no habla. Alfredo, y ese mismo ministro que Lula dio el puesto, ese mismo ministro lo perdonó a Lula, ¿verdad? No, lo que perdonó a Lula fue un ministro que fue abogado del movimiento Sin Tierra y de los movimientos LGBT que fue conducido al Suprema Corte por Dilma, que es el Faquín. Eso, mírate una cosa asustadora, Ryan, que lo mismo ministro que fuera conducido, digamos así, que era un abogado de la militancia, se queda responsable por una situación de perdonar pero es importante decir el siguiente, Ryan y Ricardo. En ningún momento nuestra Suprema Corte perdonó Lula. Lo que hizo es que los procesos tenían vicios de formación y de origen, pero en ningún momento nuestra Suprema Corte dijo que Lula es inocente. Es una verdad que nosotros tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿ellos cambiaron el proceso para proteger a Lula o
otros jueces lo protegieron. Los mismos jueces, hay jueces que fueron escogidos por Lula Sí, que sí, de alguna sí. manera lo protegieron. Totalmente, totalmente. Lewandowski, nos tenemos la figura de Carmen Lucia, de Fuchs. Y nuestra Suprema Corte es una cosa tan impresionante, Ricardo y Ryan, que el abogado de un criminoso, de Cesare Battisti, que fue un guerrillero italiano involucrado en asesinatos y todo más, fue defendido, teve como abogado en Brasil a un ministro que hoy es de la Suprema Corte. Mira cómo el activismo, la partidarización de nuestra Suprema Corte es algo muy, muy peligroso, porque eso no nos permite tener confianza, Ricardo, en las decisiones de la justicia. Hoy nosotros también tenemos una otra, digamos, extravagancia, otra cosa extraña, que sea, piensa bien, nosotros tenemos un tribunal electoral, pero ese tribunal electoral es compuesto de 3 ministros que vienen de la Suprema Corte. Entonces, mira, que nuestra Suprema Corte debía tener el papel de ser una corte constitucional y ahora se transforma como si fuera una cuarta instancia judicial, un cuarto nivel judicial, y no es ese su papel. Entonces, con la reelección de Bolsonaro, en la cual yo acredito, hasta mismo por una razón personal y de sobrevivencia, porque si Lula vuelve al poder, yo tengo que salir del Brasil, yo tengo 9 amenazas de muerte. Entonces, ese tipo, si 9 amenazas de muerte. Sí, ¿De quiénes? ¿De quién? De la militancia, de la izquierda, de los sindicalistas, de todo lo que se pasa. ¿Entiende? Entonces, nos estamos en una situación muy, muy cerca, pero yo creo que todo lo indica que Bolsonaro va a ser reelecto. Pero no lo quiero que Bolsonaro no hace nada fuera de las 4 líneas de la Constitución. No soy a favor de nada que no sea constitucional. No soy a favor de ninguna aventura que no sea específicamente el respecto a las reglas constitucionales. Bien, perfecto. Vamos a hacer un pequeño break aquí, pequeña pausa y volvemos con una pregunta para que empiece Alfredo, de por qué la gente, si ya aprobó a Lula, ya aprobó Bolsonaro, ¿por qué hay este mano a mano entre Lula y Bolsonaro? Si la gente de Brasil, ¿por qué sigue llamando a Lula? Entonces, ya regresamos. Bueno, regresamos a esta segunda y última parte de este interesantísimo programa y recordemos la pregunta, ¿por qué si Lula le hizo tanto daño a Brasil y Bolsonaro ha hecho tanto bien, por qué tenemos este 50-50 en los comicios? ¿Por qué va a haber una segunda vuelta? ¿Por qué la gente sigue votando por Lula, Alfredo? Y Alfredo, ¿por qué la gente votó para Biden si llevaba como 30 años en el gobierno y no ha hecho nada? Bueno, es la misma pregunta porque Biden ni hizo campaña y ganó, pero le voy a dejar a Alfredo contestar esa pregunta. Bueno, es importante, yo creo que hay muchas diferencias entre la estructura política de Estados Unidos con la forma como se hace la elección en Brasil. Estados Unidos en el mismo día se hacen elecciones de muchos estados. Es como si fueran más de 50 elecciones en el mismo día. No es el caso de Brasil. El caso de Brasil es una elección solo de presidente y los estados no tienen autonomía. Pero
Después puedo hablar más sobre lo que yo veo. Nosotros no tenemos elección por correo. Nosotros tenemos la obligatoriedad de la votación. Entonces son algunas cosas que son unas diferencias. Pero la pregunta, Ricardo, que usted me hace es una pregunta de todo importante. Porque nosotros tenemos que entender que Lula y el PT están en campaña desde 1977-78. Lula y PT tienen una estructura sindical. Yo soy de una pequeña ciudad del interior de Río Grande do Sul, llámase Candelaria, un lugar lindo, de todo lindo, un povo lindo, pero es una ciudad de 20,000 habitantes, 20, 22, 24,000, entre el campo y la zona urbana. En esta ciudad de este tamaño hay 5 sindicatos ligados a la CUT. Ese es un dato. Entonces, en los 5,000 municipios brasileños, nosotros tenemos una estructura paripartidaria que hace a lo largo del partido, que es una central de trabajadores. Eso es importante tener eso como vista. Nosotros tenemos una fuerza muy consolidada de la Iglesia Católica por la teología de la libertación. Ahora que se empieza a tomar fuerza y cuerpo la parte de los evangélicos, las iglesias episcopales, y eso hace una diferencia. Entonces, si nosotros tuviéramos esta visión de que a lo largo de tantos y tantos años, estamos hablando, Ricardo y Ryan, de algo que empieza a tener estructuras de actuación en 77. Nosotros tenemos 77, 87, 97, 77, más de 40 años de estructuración. Y la izquierda solo tiene Lula. Si Lula perder esta elección, y ha de perder, la izquierda no tiene otro nombre. Es Lula, que es una figura muy interesante, no da para no decir que no es interesante. Es un líder carismático, es un ladrón, sí, pero es una figura carismática. La media trabajó en el imaginario del pueblo la imagen del buen ladrón, el que roba, pero que hace. Entonces, y hay hoy en la política nacional, la preferencia por Lula se hace en la región más pobre del país, que es el nordeste, que hoy son 7 estados dominados, administrados e empobrecidos por la izquierda. Bahía, por ejemplo, que es el tercer mayor colegio electoral de Brasil, Ricardo, para que usted tenga idea, es el estado con los peores indicadores sociales. Está en las manos del PT hace 20 años, con la corrupción. Su gobernador, para ustedes tiene idea, se cargó a comprar respiradores en el tiempo de la pandemia en una loja de marihuana y le dice que hizo eso porque no sabía leer inglés. Entonces la preferencia de Lula se hace en esta región, donde tenemos fuertes colegios electorales, donde nos tenemos Bahía, tenemos un estado emblemático como Pernambuco, Ricardo, que es un estado que ustedes tienen que volver a los años 50 y 60 con Miguel Arraez y Francisco Julián, con las ligas camponesas, que era más o menos como si fuera el MST de hoy. Entonces, yo soy muy tranquilo en decir esto a ustedes. Lula es parte de un trabajo
de fixación en el imaginario popular de un líder carismático, querido, sabe, pero no tiene esa identificación en los otros centros. Hoy Lula está restrito a esta parte del Nordeste. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener, Ryan, una victoria de Bolsonaro, y puedo estar claro equivocado, claro. No tengo bola de cristal para decir va a acontecer eso, no. Pero mirando todo que yo acompaño. Hoy, por ejemplo, salió, yo trabajo mucho con la lectura de pesquisas, de encuestas del micro. Hay en Brasil hoy las empresas, las encuestadoras, hablan mucho de un Brasil profundo. Y en este Brasil profundo es un Brasil de mucha gente conservadora. Y esta gente hizo la sorpresa del primer turno. Porque, para que ustedes tengan idea, la izquierda me llamó como broma, me preguntando si yo quería estar presente en la fiesta de la victoria de ellos. Ellos hicieron la reserva de la Avenida Paulista para la fiesta de la victoria. Los izquierdistas en Inglaterra, en Reino Unido, hicieron la reserva, Ricardo y Ryan, de Trafalgar Square para que se tuviera la fiesta. Y eso no. Entonces ahora es un periodo muy ancho también, son prácticamente 30 días. Nunca hubo este tiempo entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Y son tantos factores que hoy incluso nos tenemos una preocupación creciente acerca de la sanidad, no solo física, pero también más o menos lo que se pasa con Biden en Estados Unidos, Ryan, es una preocupación cuanto a la capacidad mental de Lula, que acá en Brasil nosotros llamamos, Ricardo, siempre Lula de el Biden brasileño. Si ellos llaman Bolsonaro del Trump brasileño, nosotros llamamos el Lula como si fuera el Biden brasileño. Más así. Pero fala. entonces Lula, bueno, sí es muy diferente, sí, los sistemas son muy diferentes que los Estados Unidos, pero en cuanto a la elección, entonces, a los principios de octubre fue la elección así, runoff. Bueno, no fue runoff, el segundo es el runoff, pero Lula ganó como 47% y creo Bolsonaro 43%. Ahora, a los finales de octubre, el runoff, la segunda parte, no solo es Bolsonaro contra Lula. Pero mi pregunta es sobre las máquinas, porque en los Estados Unidos para engañar una elección, para hacer trampa en una elección, tenemos los votos físicos. Y quizá, no sé, quizás es más fácil hacer trampa con eso de ballots, physical ballots. Pero ahí en Brasil todo con máquina, todo electrónica. Entonces, ¿qué tal si hacen trampa con los votos y con las máquinas? ¿Qué han puesto para prevenir eso? Bueno, yo tengo certeza que hay trampa. Yo le digo eso con toda tranquilidad, porque yo nunca confié en las máquinas, nunca. Mira, si usted va en una panadería a comprar un pan, si usted le paga con la tarjeta, usted tiene derecho a tener la copia, la comprobación de tu pagamento. Acá, después que usted le ponga el dedo, usted no sabe más si tu voto es respetado o no. Yo no acredito. Por eso le digo, Ryan, que la posibilidad de trampa era mayor, muy más amplia, con muchos candidatos por los algoritmos, por la manipulación. Pero cuando usted tiene solo dos
haciendo el enfrentamiento, yo creo que las posibilidades de manipulación, porque, por ejemplo, nos tuvimos cosas impresionantes, Ricardo, en la primera vuelta, donde un tipo que tenía 5 o 6% de los votos, de nada se quedó con 1,8, 1,9. ¿Para dónde fueron estos votos? Yo no confío en máquinas electorales, porque las máquinas en Brasil niegan el principio de la transparencia y de la seguridad jurídica. Además, no, fue un sistema, perdón, Alfredo, fue un sistema que hizo historia, lo diseñaron en Venezuela con gente de George Soros, se llama Smartmatic, hicieron fraude en Venezuela, hicieron fraude en Brasil, alrededor del año 2011 o 12, yo hice una gira con algunos amigos brasileros en Europa, porque ya también hicieron fraude en Smartmatic, y estuvo involucrado mi amigo fallecido, que en paz descanse, Olavo de Carvalho, que él hablaba mucho. Grande, Olavo de Carvalho es una figura, es un referencial fundamental para que la derecha brasileña tuviera una cara. Olavo de Carvalho es el hombre más importante del pensamiento político brasileño de toda nuestra historia, no es de ahora. Voy a decirte una cosa, Olavo de Carvalho es el referencial más importante de todos los tiempos, de 1500 hasta los días de hoy, de la política y del pensamiento político. La izquierda nunca tuviera un pensador, un formulador, pero solo la derecha en Brasil. Y si hoy nosotros tenemos una derecha, esto se debe única y exclusivamente a ese hombre que murió y que su obra es de una importancia, no solo para Brasil, Ricardo y Ryan, sino para el pensamiento conservador en el mundo todo. Siga. Entonces, precisamente hablando de esos fraudes, es posible, yo estoy casi seguro que habrá fraude en Brasil. Lula, solo para te decir una cosa, Lula es un tipo totalmente hoy piantado, totalmente, sabe, desconectado de la realidad, pero él en una entrevista dijo el siguiente: si no fueran las urnas electrónicas, yo jamás llegaría a la presidencia. Correcto. Entonces, viene una pregunta que la dejo en remojo mientras la piensas y le haré una a Ryan. La pregunta que queda en espera es: ¿por qué Olavo tuvo ese desencuentro con Bolsonaro debido a unos nombramientos que hizo Bolsonaro, que era de gente absolutamente de izquierda? Creo que su ministro de Educación y otros. Bueno, la pregunta para Ryan es, sabiendo lo que ha mencionado aquí Alfredo, del adoctrinamiento, de la cuestión de los sindicatos de izquierda, de todo ese trabajo que han hecho durante décadas, y además el factor religioso, que es muy importante y es muy cierto. En Estados Unidos, tú lo sabes, Ryan, fue posible un empoderamiento del Partido Demócrata gracias a las enormes oleadas que llegaron a Estados Unidos de irlandeses e italianos católicos. Ellos decían que el voto de un pordiosero valía igual que el de un millonario, y así fue posible que se eligieran figuras como Kennedy, como el mismo Biden, como la Pelosi, como un poco de gente que tiene ascendente católico muy fuerte. No hay muchos católicos en Estados Unidos, la mayoría son evangélicos, pero, y también lo vamos a tratar más adelante, son evangélicos diferentes a los que promueve la iglesia evangélica brasilera. Los brasileros son pentecostales, entonces son un poco diferentes al tema de la reforma, que es la que dio origen a la Constitución y a la libertad y al país de Estados Unidos. Los que están en Estados Unidos, hay muy pocas iglesias pentecostales y la mayoría, si no todas, son de origen hispano o brasilero.
Dicen que Bolsonaro es pentecostal, pero No, 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 ok, no. Bolsonaro es católico, pero su mujer es pentecostal. correcto. Esas son las preguntas que vienen más adelante. Entonces, Ryan, ¿no crees que ese factor del adoctrinamiento que habla Alfredo, tanto religioso, ascendente religioso, como el tema de la izquierda, el tanto trabajo que vienen haciendo en la educación, va a terminar por asegurar, contando con el fraude del voto electrónico, no va a terminar asegurando la victoria de Lula? Entonces, si entiendo la pregunta, bueno, está tratando de conectar fraude electoral con el aspecto religioso. No, no entiendo bien la pregunta. Tres factores. El tema en Brasil de adoctrinamiento en educación, el tema de los sindicatos y el tema religioso, que es otro, y el tema del fraude electoral. ¿Va a terminar eso conjugándose todo para una victoria de Lula? Bueno, pues, muy buena pregunta, porque, bueno, sí vemos la influencia de los sindicatos y igual aquí en Estados Unidos, bueno, nuestro país se fundó como con eso de libertad religiosa siendo un fundamento. Los que colonizaron Estados Unidos escaparon de Inglaterra, querían practicar su religión libremente, pero hemos visto cómo esas instituciones religiosas han sido usados por partidos políticos para cambiar el voto. Lo vemos ahora con tanta inmigración a Estados Unidos de gente de México, América del Sur, y los izquierdistas aquí en Estados Unidos tratan de indoctrinar y cambiar su voto a hacer que voten demócrata. Um, Mira, esto del aspecto religioso, yo creo que sí, bueno, la mayoría de la gente religiosa, bueno, yo veo los católicos y cristianos en Brasil, llegan mucho a Bolsonaro. Y porque Bolsonaro, como dijo Alfredo, es auténtico. Y yo creo que había un ataque contra una organización católica en Brasil. Acabo de ver, vi eso hace un par de semanas, porque estaban apoyando a Bolsonaro, pero ¿es suficiente? No sé, porque con las máquinas, como hemos visto en Estados Unidos, ya llevamos 2 años luchando nuestro sistema electoral aquí de fraude y desafortunadamente hay gente, según derechista aquí en Estados Unidos, republicanos, que no quieren un voto verdadero, quieren fraude, y los dos lados usan el fraude. Entonces, yo creo que sí, hay hay una buena posibilidad de que Bolsonaro gane. Pero sí, las máquinas, pues, imagínense, no hay manera de contarlos de nuevo, así como hacemos aquí. Bueno, Alfredo, ¿qué dices de la pregunta sobre Olavo y Bolsonaro? Primera parte. Bueno, yo siempre digo el siguiente, yo soy un periodista que trabajo con periodismo hace mucho tiempo. Yo tengo 64 años y trabajo en periodismo desde 13, 14 años, cuando empecé en radio. Entonces es una vida toda y participo de elecciones desde 1974. Siempre tuve una proximidad. Fui jugador de fútbol un tiempo, pero siempre quiso ser periodista. Nunca me encantó ninguna otra profesión, Ricardo y Ryan, que no sea ser periodista. Siempre me encantó eso. Y lo que yo creo hoy es una dificultad por parte de Bolsonaro de hacer una comunicación con un Brasil para decir lo que está aconteciendo. En este escenario, las máquinas hacen un papel fundamental junto con las encuestas. No es por acaso que las encuestas daban una diferencia
de 10, 12, hasta 15 puntos en favor de Lula. Las encuestas estaban preparando el golpe de las máquinas, pero el Congreso Nacional hizo una votación para que los institutos de pesquisa sean criminalizados por tais errores. Porque, mira bien, Ryan y Ricardo, para mí, la justificación o la legalización del golpe de las máquinas se hizo por las encuestas. Y ahora tenemos una otra realidad, porque mismo las encuestas que empezaron la segunda vuelta con una diferencia de 10, 12, 15 puntos en favor de Lula, hoy les coloco en empate técnico, en igualdad. Eso es un dado nuevo. Por ejemplo, hoy yo recibí una encuesta de un instituto llamado Verita, que fue el instituto que más se aproximó de los resultados. Y lo que se detecta, que se apunta en esta encuesta, que donde Bolsonaro ganó en la primera vuelta, ahora se hace una votación aún mayor. Entonces yo soy un poco temeroso, claro, totalmente temeroso. Concuerdo de todo con Ryan. No hay ninguna duda de que las máquinas están preparadas, están con hambre de hacer de un ladrón el nuevo presidente. Pero nosotros tenemos dos escenarios nuevos que son importantes. Nosotros tenemos un Congreso, Ricardo y Ryan, que con 513 integrantes, más de 350 son de derecha. Lula no tendrá capacidad de gobernar el Brasil. Y hoy algunos petistas y izquierdistas están con miedo de que se pase con Lula en una improbable victoria, que se pase con Lula lo mismo que se pasó con Dilma, que fue derrubada del poder por Michel Temer. Porque Lula no tendrá cómo hacer la gobernación con un Congreso tan fuerte. Y una otra cosa antes de encerrar esa respuesta. El fenómeno bolsonarismo es visto por la izquierda como algo que llegó para ficar y permanecer. Y le digo que aunque Bolsonaro muchas veces no da los créditos debidos a Olavo, todo lo que se pasa, todo se hace por cuenta de las formulaciones, por cuenta de los libros, por el cuenta de los videos y los cursos que Olavo dejó y que están disponibles en la internet. Bueno, la respuesta, ¿por qué crees que Olavo se desencantó de Bolsonaro? Yo creo que Olavo se encantó de Bolsonaro por lo mismo que los brasileños se encantaron por Bolsonaro y por Olavo. Desencantaron, o sea, ya a Olavo no le gustaba mucho Bolsonaro. Sí, porque, ¿cómo voy a decir? Bolsonaro es más crudo. Bolsonaro tuvo una vivencia, porque yo creo que si Bolsonaro fuera el tiempo todo como quería, como indicaba Olavo, no tendría llegado hasta un año de gobierno. Bolsonaro tuvo que hacer muchas concesiones, una negociación política, y para Olavo ese era un problema. Y más, Olavo siempre decía el siguiente, que en Brasil se hubo una cosa
que nosotros empezamos por la parte más alta del poder. Nosotros llegamos a tener un presidente antes de tener una base organizada, una militancia de derecha. Vea bien, Bolsonaro se pasa 4 años de gobierno peleando todos los días. No sé cómo ese tipo aguanta. Yo no aguantaría. Le digo con toda sinceridad. Yo le mandado a todos los, voy a decir un palabrón aquí, teria mandado a todos a la mierda y teria ido a vivir a mi vida. Porque la forma como la política se hizo en Brasil es de una forma muy suya, muy deplorable. Entonces, ahora no, en este nuevo gobierno, nosotros vamos a tener una posibilidad de tener un presidente con una base conservadora en el Congreso. Eso es una diferencia. Y yo creo que Olavo, como todo el pensador, Olavo tenía una cosa fascinante, pero tenía un problema, que es el hombre que piensa, por veces, no tiene una disposición para los desafíos de la vida real. Porque una cosa, Ricardo, es lo que yo quiero, yo que lo pienso, yo lo que defiendo. Lo otro es lo que es posible. La política no es la arte de que yo lo quiero, de que es la arte de que sea posible. Si no fuera de esta forma, yo tengo certeza que Bolsonaro no teria llegado al final del gobierno con la posibilidad clara de ser el ganador. Porque vea bien, la cosa más increíble, Ricardo, es que Bolsonaro llegue a este momento con una posibilidad de ganar la segunda vuelta. Y le digo por qué. Porque la izquierda viene trabajando desde 1890 en Brasil. La izquierda domina la academia totalmente. La izquierda tiene los sindicatos, la izquierda tiene los medios de comunicación. Acá en Brasil son muy fuertes las llamadas radios comunitarias. Te le digo que el 99% de las radios comunitarias están en las manos de la izquierda. Entonces, de ter llegado hasta acá es un milagro. Ahora, el papel de Olavo, ninguno, ni mismo Bolsonaro, le hace menos referencial do que por cuenta de eso. Solo porque yo creo eso. Una cosa es el mundo real, otro es el mundo del pensamiento, de la formulación. Pero Olavo era más académico, era filósofo, y Bolsonaro era un político así muy peleonero. Bueno, no sé, peleonero, pero quizá también, no sé si es cierto, pero Olavo estaba viviendo en Virginia y entonces estaba quizá alejado de todo lo que estaba pasando. Bueno, sí sabía lo que estaba pasando, pero no sé si eso quizá le afectó. No sé la verdad, estoy preguntando, pero sí, hay mucha diferencia entre alguien que escribe y es como tipo académico y en comparación a alguien que está enfrentando todos los días una batalla política. Sí. No sé. Yo creo también, Ricardo, que Olavo sufrió mucho por la incomprensión. Yo pienso lo siguiente, mira usted de hablar con eso. Eso es una caneta. Le dice así, ¿cuál es tu papel? Y fíjate mirando como si usted fuera el bobo. Eso es lo que yo pienso de Olavo. Olavo fue alguien que el tiempo todo trabajó con las ideas y muchas veces poner una idea acerca de la cabeza de un tipo. Hay un poema de Mayakovsky, que es el poeta y el operario, que dice así, grítase al poeta hacer versos pura bobaje. O sea, porque para muchos el pensamiento es algo como una broma só, pero Olavo sufrió mucho por esa incomprensión. Pero yo creo que Olavo será cada vez más respetado. Y es una lástima
que ellos no tienen su obra publicada en otras lenguas, porque la parte de la comprensión, él fue el primero a denunciar el foro de São Paulo. Y cuando él hablaba de foro de São Paulo, mismo los conservadores caen loco, le caga la risa y otras cosas. Pero el papel de Olavo es un papel fundamental y yo le digo con tristeza, hace mucha falta, porque los que siguen su pensamiento en Brasil no tienen 1% de la capacidad de Olavo. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ryan, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Queda un minutico para que cada uno diga lo que tenga que decir para concluir este programa. Ryan. Bueno, gracias, Rafael, por pasar tiempo con nosotros y informarnos sobre esto. Y hay gente como usted, hay dos hermanas Asís en Argentina que también hablan español, que son muy buenas para educar a la gente. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, como mencionó, pues no saben nada de lo que está pasando en Brasil. La mayoría de la gente no sabe nada. Y ojalá, yo estoy haciendo mucho ahorita para luchar contra Facebook y tenemos un desafío constitucional para eso. Y eso afecta también en las redes sociales en Brasil. Entonces, ojalá que podamos restringir a Facebook de tanta censura. Y pues entonces, ojalá, tengo mucha esperanza para Brasil. Ojalá que todo salga bien con las elecciones y que gane Bolsonaro, porque pues Lula obviamente está muy mal para Brasil. Entonces, pues gracias. Okay. Alfredo, tu minuto. Bueno, Ricardo, encantado de todo. Muchas gracias a Ryan, a usted. Y siempre que quiere una charla, siempre que yo puedo ayudar, yo tengo una forma de pensar que es mía. No estoy preocupado en agradar a otros, pero pienso siempre que ciertas cosas son necesarias que se hablen. Entonces, mucho obrigado, Ricardo. Mucho obrigado, Ryan. Yo, si alguno quiere seguir mis redes sociales, mi canal en YouTube, es en todo lo mismo que está en mi nombre, Canal de Brasilia. Yo soy periodista profesional y yo tengo mucho orgullo de vivir de mi profesión, sin poner las manos en nada que no sea correcto. Mucho obrigado, muchas gracias. Y un día te espero acá en Brasilia, Ricardo, como nosotros ya estuvimos una vez con Ryan acá en Brasil. Muchas gracias. Un beso grande a todos ustedes que nos acompañaron. Un saludo, que Dios sea, que Dios tenga misericordia. No sé ni si es misericordia, pero que es pena. Que Dios mire a nosotros brasileños de un modo todo especial. Muchas gracias, yo, Ricardo. Muchas gracias, Ryan. Bueno, muchísimas gracias. De pronto podemos ir programando algo para el día de las elecciones, para un en vivo. Sería bien interesante ir analizando lo que está pasando. Entonces eso lo podemos ir cuadrando en este tiempo. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente, Ryan, muy gentiles, y a nuestros televidentes. Ojalá hayan disfrutado este programa. Vamos a tener otros por este estilo. Muchas gracias.